Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Estamos de vuelta, primera entrevista del día. Bienvenidos a aquellos que si se acaban de conectar a la radio o bien a Fuerteventura Televisión, ya saben, en el canal 37 cada día a partir de las 4 de la tarde. Este fin de semana y las últimas semanas han estado marcadas por lo que ha podido ser el titular del Ejecutivo Canario tras 100 días de gobierno: la necesidad de regular el uso del suelo turístico y residencial para intentar llegar a un acuerdo con las patronales, con los propietarios de las viviendas vacacionales, con los promotores de viviendas, en fin, ayuntamientos y cabildos, sobre cómo hacer para que la vivienda vacacional tenga su sitio, pero para que no deje sin casa a los vecinos. Miguel Ángel Rodríguez, director general de Turismo, una persona muy conocida en Fuerteventura, después de una trayectoria como jurista, como asesor, como secretario del Cabildo, como interventor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la última vez que usted pasó por aquí fue haciendo una concesión especial. Recuerdo que en un momento donde los medios confundíamos bastantes términos. Sí, para dar alguna clase sobre términos jurídicos, ¿no?, relacionados a la hora de redactar noticias y demás. ¿Cómo ha sido el aterrizaje en la dirección general, en el gobierno, en áreas de gobierno? Bien, muy contento, muy feliz. Tenía muchas ganas de iniciar una nueva etapa, de culminar el servicio público desde una faceta diferente, pudiendo en este caso llevar la iniciativa, aportar más. En términos administrativos diría pasar de los actos reglados, limitados, a poder ejercer potestades discrecionales, es decir, a poder impulsar, a poder aportar, y la verdad que muy bien, muy contento. Hay mucha gente que ha dicho, Miguel Ángel, que hacía un gran trabajo, que además dejó un hueco enorme dentro de las administraciones, de 4 administraciones, ahí es nada, en Fuerteventura. ¿Por qué decidió salir de esa zona de confort, precisamente, a una zona donde tiene que tomar decisiones? Y ustedes las han tomado, además, con uno de los caballos de Troya, que es un tema del que se habla mucho constantemente en radios, en periódicos, en las sobremesas, en las tertulias, pero a las que no se ha puesto ningún coto: la vivienda vacacional. Al igual que la mayoría de los ciudadanos en este país, yo he formado parte durante años de aquellos que criticábamos a la clase política por muchas razones que, al menos desde mi punto de vista, consideraba objetivas. Falta de iniciativa, falta de criterio, falta de objetividad, pero sobre todo falta de defensa del interés general y también de falta de experiencia, de cualificación, de poder aportar. Y entonces, bueno, ya he cumplido 60 años y no quiero irme de la vida del servicio público sin intentar aportar mi granito de arena para prestigiar a la clase política y para motivar a mucha otra gente que seguramente le gusta la política, tiene conocimiento, tiene experiencia, tiene ganas, tiene ilusión, tiene vocación de cambio, para que se animen y, por lo tanto, cambiar un poquillo, dar un giro y decir, oiga, no es tan mala la clase política como parece. Miguel Ángel, ¿por qué el equipo de Jessica de León? Básicamente por una razón de carácter personal. Es una persona a la que conocí en el Cabildo, una persona con liderazgo, con objetividad. Creo que compartimos básicamente la defensa del interés general, compartimos la vocación de servicio público, al margen de partidismos y tal. Me sorprende mucho ahora, al ocupar un cargo público, un puesto de designación política, que cuando vas a exponer las cosas, lo primero que te dicen, oiga, yo soy de su partido, yo no milito en ninguno, pero estoy encantado de acompañar a una persona que puede aportar muchísimo. La gente también se sorprende de que no siguiera en el Cabildo. Tengo que decir también que hubiese estado encantado de seguir en el Cabildo con la presidenta, con Lola García, que también me parece una persona que puede aportar mucho, pero pesó más esta vocación de cambiar un poquillo de aires y de poder aportar algo en una faceta diferente. Después de conocer además también el procedimiento administrativo, los procedimientos administrativos, Cabildo, ayuntamientos, el cambio, la transición hacia esta ley que nos ha traído tantos quebraderos de cabeza, como ha sido la ley del sector público, por ejemplo. Sí, a ver, llevo 35 años en esto y un cambio viene bien.
Es verdad que mucha gente considera que la ley de contratos del sector público es un obstáculo, pero yo creo que antes de decir eso, la gente lo que necesita es conocerla bien y aprender a manejar las herramientas. Había un dicho que decía que en manos de un cobarde ningún cuchillo corta. Bueno, pues efectivamente hay que conocerla, hay que saber manejarla. Tiene muchas más herramientas que la que realmente manejamos, como puede ser, por ejemplo, la contratación conjunta. La ciudadanía lo va a entender. En vez de los 6 ayuntamientos de la isla y el Cabildo contratar lo mismo, cada uno de manera independiente, la ley le permite que uno solo, por ejemplo, el Cabildo, contrate lo mismo para los 7 y cada uno por... Bueno, estupendo. ¿Por qué no se hace así? Yo creo que porque no se trabaja cómo se debería trabajar el conocimiento de la ley de contratos. La lejanía y la insularidad en este caso yo creo que pesa. Hay que poner el énfasis en la formación, hay que poner también el énfasis en la motivación de los empleados públicos y hay que exigir eso que ahora la Unión Europea ya tiene en sus tratados, que es que el derecho a una buena administración sea real. Yo creo que si le preguntásemos a la mayoría de la ciudadanía en Fuerteventura, ni siquiera sabe que ese derecho existe. Todos los ciudadanos de Europa tenemos derecho a una buena administración y hay que exigirla. Y una buena administración pasa por el conocimiento, por el esfuerzo y sobre todo por la vocación de servicio público. Bueno, algún día, cuando tenga la agenda un poquito menos ocupada, podemos hablar sobre esa ley. Precisamente sí, yo creo que tanto el empresario como la administración se ha acostumbrado a trabajar muy bien con esa ley, pero lo que estamos viendo es que se copian y pegan los pliegos sin una adaptación a los servicios, con lo cual muchas veces pues, puede haber desajustes o incluso desigualdades, ¿no? Entre cómo se adjudican los contratos menores y lo que se exige y cómo se adjudica la misma cantidad para una ley de contrato público y lo que se exige. Puedo decirle que de las primeras cosas que he hecho en la consejería es dictar una orden de servicio con una instrucción de cómo se tramitan, por ejemplo, esos contratos menores, para que la ciudadanía nos entienda. La ley reduce al mínimo los trámites para esa contratación, pero hay unos principios básicos que hay que respetar, que son la publicidad y la concurrencia competitiva. Por ejemplo, en mi dirección general verán que desde que yo he llegado se tienen que publicitar gratis en la plataforma de contratos del Estado. Es así de fácil. Es que es gratis y tarda 5 minutos. ¿Qué sucede eso? Pues que al haber concurrencia competitiva aumentas la eficacia en la licitación. Para entendernos, te sale más barato y normalmente obtienes prestaciones de más calidad. Si en cambio te limitas a pedir 3 ofertas porque conoces o porque son más cercanos o porque crees que la contratación pública tiene que cumplir otra función que muchos consideran legítima y están equivocados, que es que tengo que utilizar la contratación para impulsar el comercio local, los de al lado, no es entender que estamos en Europa. El dinero público se tiene que gastar de forma eficiente, conseguir más resultados con menor coste. Lo que no sea eficiente es contrario al mandato de una buena administración. Bueno, pues que los que están al frente de este tipo de herramientas cojan esta receta y si no, que utilicen también el recurso de un Miguel Ángel Rodríguez que de esto sabe bastante. Bueno, vamos a hablar hoy del motivo, porque tenemos poco tiempo, porque yo me quedaría hablando de contratos toda la mañana, pero sí es cierto que tenemos un gran motivo que ha sido ese aforo completo que en Fuerteventura rellenaba de alguna forma el Centro Insular de Juventud el pasado viernes. Ustedes, como decíamos, se han metido de lleno en la regulación del uso turístico, del uso del suelo turístico y el uso del suelo residencial. Preguntarle si esta gira itinerante que están llevando por todas las islas, ¿cuáles son los primeros retornos? Porque sí hemos escuchado a los responsables de ASCAP del alquiler vacacional que decían el gobierno de Canarias no tiene que regular nada. Quien tiene que ponerse en su sitio son los ayuntamientos. Y los ayuntamientos nos han dicho, no, nosotros no tenemos competencias sobre esto. ¿Dónde está ahora mismo el núcleo de esta cuestión? Vale, lo primero que hay que decir es dónde estamos. Para elaborar una ley hay un procedimiento establecido legalmente. ¿Qué pasa? Primero, porque el Consejo de Gobierno de Canarias, si es de rango de ley, te autorice la iniciativa. Eso es lo que hemos hecho. Y lo segundo es acudir a la consulta pública. La legislación estatal y la legislación autonómica le dice al legislador estatal y al autonómico: no empiece usted a redactar una ley sin haber oído a la ciudadanía. Y por lo tanto, lo primero que hacemos es esa consulta pública sobre 3 cuestiones clave.
qué problemas creemos que se pretenden solucionar, cuáles son los objetivos de la norma, hay necesidad y oportunidad de la norma o no hay que hacer nada, y si hay alternativas regulatorias o no. Es decir, no hace falta una norma, se hace un plan o simplemente funciona. La ley lo que nos obliga es a hacer esa consulta en la página web, en el portal de transparencia lo tiene. Pero nosotros, y eso forma parte del talante que antes exponía de la consejera, hemos ido más allá. No solo se expone en la página web y ahí puede participar libremente todo el mundo, sino que vamos por todas las islas explicando cuál es el contenido de la consulta pública y cuáles son las líneas que queremos seguir. Pero además, no solo lo explicamos, sino que damos la oportunidad para que libremente la gente que quiera acudir pregunte y se le responde. A día de hoy, lo que sí hemos detectado en las dos charlas de Lanzarote y Fuerteventura es que se ha transmitido cierta intranquilidad infundada a las personas que actualmente explotan viviendas vacacionales, y lo que transmitimos en esas charlas es tranquilidad. El objetivo, por supuesto, es planificar y ordenar, porque el problema existe. Y frente a la alternativa que yo llamo castiza, otros llamarían casposa, de mirar hacia otro lado, eso es lo que tradicionalmente ha hecho la política, no te metas en ese charco porque no vas a sacar rendimiento político, eso es lo que ha hecho muchas veces la clase política. Nosotros decimos, no, vamos a cambiar la forma de hacer política, política en el mejor sentido, gestionar, aportar, y por eso esta iniciativa, y estamos escuchando a la ciudadanía, no solo en la web, que es el mandato legal, sino cara a cara, y encantados. Bueno, insistía mucho la consejera en que los representantes de Fuerteventura, isla eminentemente turística, tenían que estar en esa reunión y tenían que trasladar dudas, inquietudes, ya que ellos no han abierto este debate, por lo menos que presenten sus dudas, sus cuestiones. ¿Fue así? Pues tengo que decir que de los representantes del ámbito local, insular y municipal, ninguno, la presencia fue muy minoritaria y ninguno tomó la palabra. Creo que, sinceramente, es algo en lo que deben implicarse. ¿Por qué? Porque, al contrario de lo que la gente cree, no es un tema exclusivo de vivienda vacacional, no. Nosotros insistimos mucho en que este es un problema transversal, es un problema de modelo de ordenación del territorio, de modelo de ciudad y de pueblo, porque afecta a los asentamientos rurales, de calidad de vida, del derecho a la vivienda digna y adecuada y a precios asequibles de toda la ciudadanía. Pero es un problema de competitividad y de calidad turística. Es un problema de verdad de sostenibilidad. Hoy en otra entrevista, pero la sostenibilidad se usa mucho, y dice, sí, pero yo le recuerdo el concepto, que es que los poderes públicos tenemos que garantizar a las generaciones presentes una adecuada calidad de vida, pero sin comprometer el derecho de las generaciones futuras a disponer al menos de la misma calidad de vida. Si nosotros a día de hoy permitimos la gentrificación, la turistificación de nuestros asentamientos rurales, de nuestros núcleos de Corralejo, de Puerto, de Morro, las generaciones futuras se van a ver desplazadas y su calidad de vida va a ser peor. Y por lo tanto, decimos, ¿qué opinan ustedes? A su pregunta, la participación nula. Es decir, que municipios como La Oliva, que está teniendo un problema, creo que es el municipio con un mayor problema. Si la ciudadanía tiene curiosidad, entra en internet en la página del Instituto Nacional de Estadística y verán que están haciendo pruebas experimentales para detectar cuántas hay a través de técnicas nuevas, y publica por municipios, por islas, y verá que entre los titulares sale La Oliva, entre los 3 municipios de España que mayor densidad de vivienda de uso turístico tienen, y el propio Instituto Nacional de Estadística le llama la atención. Más de la tercera parte de su parque de viviendas ya tiene uso turístico, y eso, en términos doctrinales, es insostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad es insostenible, pero es que sigue creciendo. Y por lo tanto, algo habrá que hacer. Si no lo hacen los ayuntamientos, habrá que ponerlo en manos del gobierno. ¿No fue ningún representante de La Oliva a esta reunión? Sé que había un concejal de la oposición, pero del alcalde del grupo de gobierno, si no me falla la vista, ninguno, y que interviniera ninguno. Madre mía. De las cerca de 47.000 viviendas que existen, viviendas turísticas en Canarias, solo casi 10.000 se han registrado en el último año.
Estamos hablando de 10.000 o 9.000 y pico, para ser más rigurosos, en el último año y medio. Esta ley va a ponerle, para que todo el mundo nos entienda, puertas o límites a este crecimiento desmesurado. Es decir, esta ley pretende decidir de una vez por todas en cada municipio, como es el caso de La Oliva. La Oliva no puede tener una tercera parte de sus viviendas dedicadas a la vivienda vacacional. Sí, claro. Se discuten básicamente dos cuestiones, aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. Desde el punto de vista cuantitativo es evidente que hay que poner un límite. En las charlas que damos procuro de vez en cuando rebajar la tensión poniendo ejemplos. Uno de ellos es la referencia a los dibujos animados al Buzz Lightyear, que lo habrá visto todo el mundo, que decía aquello de hasta el infinito y más allá. Pues es evidente que la vivienda vacacional no puede ir hasta el infinito y más allá. Entonces la gran pregunta es... Pero ahora mismo sí estamos en esa situación. Sí, a día de hoy con el marco normativo actual, en general, no se puede interpretar literalmente, casi cualquier vivienda en Canarias es susceptible de derivar su uso residencial al uso turístico. Y eso entenderá todo el mundo que lo que en su día era factible porque el fenómeno no era desmesurado, no se desmadraba, para entendernos, no es admisible a día de hoy. Entonces, se trata de establecer algo que, por ejemplo, en la conferencia que se celebró hoy en Palma de Mallorca a nivel europeo, organizado por la Presidencia del Gobierno, son indicadores de sostenibilidad y límites de cambio aceptable. ¿Hasta dónde se puede desviar el uso residencial de esa vivienda al uso turístico? Y es evidente que el 30% excede. Habrá que establecer límites en el ámbito municipal, límites por barrios, límites por distrito, límites por núcleo. Le pongo un ejemplo. En El Hierro el límite, sobre todo, lo vemos, será insular, solo 3 municipios y el Cabildo, no tiene sentido. Entonces, en El Hierro, un ejemplo, el límite será insular. ¿Y cuáles serán esos límites? Diferentes según las islas y serán flexibles. Es decir, en defecto de actuación municipal o insular, imagínese, no es que vaya a ser así, que la proporción será de máximo el 10%. Bueno, la singularidad de los núcleos permitirá, oye, no hay de verdad demanda de vivienda, pues que el planeamiento municipal pueda crecer en un 2, en un 3, oye, pues se puede ir al 12, al 13, o si se considera que hay mucha presión, tendrá que bajar. Y eso será la responsabilidad final de cuánto, dónde y cómo municipal. Pero por supuesto habrá unos límites, unas normas de aplicación directa que establecerá esa ley. ¿Por qué? Porque el territorio canario, el ecosistema canario, la calidad de vida de los 2.200.000 canarios y canarias tiene que ser atendida. Por eso insisto que no es solo un fenómeno de que afecte a quien explota legítimamente una vivienda vacacional, no. Es algo que se tiene que resolver teniendo en cuenta todos los intereses concurrentes y básicamente el de todos los canarios y canarias. Bueno, le invito a que se pongan los auriculares, Miguel Ángel, interesantísima la charla, insisto, aquellos que, bueno, estamos hablando de que el municipio de La Oliva no ha acudido a uno de los foros y consultas más importantes en cuanto a modelo de municipio, quizá quiera participar, 648-907-907, en un tema en el que hoy, afortunadamente, de forma temporal, acotada, tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Rodríguez y quizá alguna pregunta, sobre todo a los afectados, que son tanto a las personas que están buscando casa, que están pagando entre 800 y 1.200 euros por habitación, en el caso de La Oliva, concretamente en Corralejo, en Lajares, en Villaverde, en estos entornos tan demandados, o bien aquellos que quieran poner a disposición una vivienda para tener un complemento económico, saber exactamente cuáles son los requisitos. Pero esta semana también escuchamos a los representantes de las asociaciones vacacionales. Evidentemente la óptica es distinta, puesto que ASCAP nacía en ese momento que está describiendo Miguel Ángel, en el momento en el que eran las villas de lujo, los pisos casi de alto standing, viviendas premium, las que se ponían a disposición de una vivienda vacacional. Por lo tanto, lo ven siempre desde un criterio de calidad, dados de alta, con empleados dados de alta y huyendo de la economía clandestina. Esto es lo que hablaba su presidente, Javier Negro. En efecto, como tú bien dices, el gobierno de Canarias quiere regular por ley las viviendas vacacionales y nosotros desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional estamos cautelosos porque no hemos podido analizar el texto de la ley, porque el gobierno de Canarias no ha hecho público ningún borrador todavía de por dónde, permíteme la expresión, van a ir los tiros. Ahora sí tenemos que tener claros todos que regulándose por ley, es decir, por una norma
de rango legal en lugar de por un reglamento, que es lo que tenemos en la actualidad. Una norma de rango legal imposibilita a cualquier ciudadano impugnar esa ley ante los tribunales. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con un reglamento, sí puedo impugnarlo en los tribunales, y de hecho ya pasó con el decreto que aprueba el reglamento de viviendas vacacionales de Canarias, pero una norma que se aprueba en el Parlamento de Canarias por trámite de una norma de rango legal, no puedo lucharla en los tribunales. Solo se puede plantear frente a ellas un recurso de inconstitucionalidad, que solo están legitimados el defensor del pueblo, una serie de números de parlamentarios y demás, ¿no? Entonces esto limita muchísimo las posibilidades de defensa de los interesados. Y como usted bien decía, nosotros desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional lo que hemos puesto en conocimiento del gobierno es que se habla mucho de que hay que regular. Bueno, la actividad está regulada ya en Canarias. Está regulada y desde nuestro punto de vista está bien regulada. Tenemos una norma que sirve como norma marco para todo el archipiélago canario, y lo que hay que hacer ahora es lo que dice el Tribunal Supremo desde noviembre de 2029 de su sentencia, que es los ayuntamientos son los competentes para en la planificación urbanística determinar qué es lo que quieren, dónde lo quieren y en cuánto lo quieren en relación con las viviendas vacacionales, porque obviamente no son las mismas las necesidades de La Oliva que de Pájara, Antigua o Teror en Gran Canaria. Bueno, Javier Valentín, vicepresidente de ASCAP, ponía el acento, yo creo que en esto coinciden, que son los ayuntamientos los que también tendrían que regular un poco más, que controlar un poco más lo que está pasando en su municipio. Finalmente serán los ayuntamientos los que tengan que tomar la decisión, como les decía antes, sobre cuántas y cómo, pero claro, tenemos 88 municipios en Canarias, salvo ejemplos como el de Las Palmas, la mayoría no han hecho nada. Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿y mientras no hagan nada sigue creciendo y el gobierno de Canarias mira hacia otro lado? No. El gobierno de Canarias tiene que darle herramientas. ¿Qué instrumentos de planeamiento deben usar? ¿Cuáles deben de ser los indicadores de sostenibilidad? Insisto, en la jornada inaugural de ese foro en el ámbito de la Unión Europea que convoca la presidencia del Gobierno de España, el primer tema son indicadores de sostenibilidad social. El segundo, las consecuencias de las viviendas de uso turístico. Entonces, sinceramente, discrepo de que no se haga nada porque es suficiente. Pongo un ejemplo en mis charlas. Baleares va por la 5ª ley de ordenación del uso turístico y en Canarias un decreto. Oiga, no. Pero es que además han cambiado las cosas. El decreto del 2015 se había afectado por esa sentencia y otras del Supremo del 2020 y otra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2020, que pusieron en evidencia que los planteamientos del año 2015 están superados. En mis charlas, que habrá más en Fuerteventura, mañana y en Tenerife, el jueves en Las Palmas, verán que entre las diapositivas que se publican, dice el Tribunal Supremo, y no lo digo yo, que el asunto de la vivienda de uso turístico, el cambio de uso, no se puede dejar ni al libre albedrío del propietario, palabras literales, es que no se puede dejar al libre albedrío del propietario, no forma parte del contenido del derecho de propiedad y además dice el Supremo que se está poniendo en riesgo un derecho constitucional, el derecho a una vivienda digna y adecuada a precios asequibles. Y por lo tanto, discrepo de las palabras del vicepresidente, tengo que decir que ASCAP fue invitada por la consejera, participaron su presidente y su vicepresidente en la Comisión de Estudio para el Impulso de las Iniciativas Normativas. Se les dejó no solo asistir, sino participar. Y una de las cosas que se les explicó es que se va a una norma de rango de ley porque afecta a derechos constitucionales. No puedo compartir el mensaje de que se va a una norma de rango de ley y se crea inseguridad jurídica. No, hombre, no. Esto es una democracia de pleno derecho. Cuando tú regulas, efectivamente, cuando tú regulas este tipo de derechos, porque insisto, la perspectiva de que esto es un problema de la vivienda vacacional no es correcta. Esto es un problema de calidad de vida, es un problema de medio ambiente, es un problema del derecho a una vivienda digna y adecuada, es un problema de patrimonio histórico, es un problema de forma de vida. Y es verdad que, por ejemplo, el problema de la vivienda no lo ocasiona la vivienda vacacional. Es uno de los factores que influyen, pero no el único. Pero, por supuesto, es un factor relevante. Ha hecho mención a mi municipio donde yo vivo y como vecino tengo que decirle que echo de menos gestión urbanística. Yo ponía el otro día un ejemplo. La nueva ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas no va a resolver el problema de la vivienda ya sola. No, ojalá pudiera, no.
¿Cómo se resuelve? Pues ya que se apela al ámbito municipal, pues ¿qué hacemos con atalaya dorada, urbanización abandonada? Alternativa, recupero el suelo, lo elimino, cambio a residencial y promuevo vivienda. Pero es que pasa lo mismo con gran parte de la urbanización La Capellanía o Tamaragua. Si vas a Corralejo, la parte derecha está semi-urbanizada, el uso es residencial. ¿La entrada de Puerto del Rosario? En la entrada de Puerto Rosario, es decir, ¿hay suelo para construir vivienda? Eso es lo que soluciona. Pero lo que alegan los ayuntamientos, Miguel Ángel, es que ellos ahí no pueden intervenir. Porque un promotor dejó y que entonces sería algo así como prevaricación. No, pues tengo que decir que si alguien dice eso, lo digo con respeto para que me entienda la ciudadanía. No tiene ni idea de lo que es la gestión urbanística. Y lo explico en menos de un minuto. La legislación urbanística desde el año 56 en España contempla sistemas de ejecución pública y sistemas de ejecución privada. Y cuando fallan los sistemas de ejecución privada, se pasa a sistemas de ejecución pública, que en algunos sitios se llama sistema de ejecución forzosa. ¿Cuánto tiene que pasar, que transcurrir para que un ayuntamiento considere forzoso intervenir? El plan de etapas que prevé el plan parcial, que normalmente son de 4 o de 6 años. En el caso de Atalaya, de la entrada de Puerto, de Tamaragua, está más que vencido. Y la obligación municipal de todo, pero vea usted La Lajita, vea usted Canalbión en Pájara, la obligación municipal, la obligación es sustituir el sistema de ejecución privada fuera el promotor, incautar las garantías si las han aportado y pasar a un sistema de ejecución pública, liderar la gestión urbanística. Sinceramente, decir que el ayuntamiento es un mero espectador y no puede hacer nada, no voy a emplear palabras gruesas, no voy a decir que es una aberración urbanística, pero demuestra un desconocimiento supino del marco jurídico urbanístico y demuestra algo más profundo. Y responsabilidad también, ¿no? Con respecto a lo que está pasando en su municipio con los suelos y con este problema. En todos, le puedo poner ejemplos en todos, de inactividad en el ámbito de la gestión urbanística. ¿Por qué? Porque el foco solo se pone en el planeamiento y la gestión, y no hablemos de la disciplina. El otro día lo decía uno, oiga, es que no sabemos que hay identificados más de 800 contenedores que se usan para... Ah, pero no pasa nada. El otro día decía, y se lo agradezco mucho, uno de los participantes, por cuando se tensaba la cuestión, decía, oiga, es que no todo vale en Fuerteventura. Es que hay gente que dice, no, es vivienda vacacional. Mire, caballero, usted donde tenía una vivienda la ha dividido en 5, ilegalmente, y explota 5, y satura. Entonces es como todo. Hay gente muy buena, ejemplar, regular, y hay otros que están en el lado oscuro. Entonces, ¿hay que resolver el problema de la vivienda? Sí. ¿Lo resuelve la ley? No. ¿El culpable es la vivienda vacacional exclusiva? No. Pero hay que afrontar los problemas de frente. Y se afrontan con una norma de rango legal. Hasta ahora mismo, a día de hoy, lunes día 30, y sé que se tiene que marchar, y es una pena porque me encanta tener aquí a Miguel Ángel, que es una persona que habla con rigor y no con suposiciones en este caso. Miguel Ángel, hasta ahora mismo un vecino decide que una de sus viviendas, porque tiene un edificio o tiene una herencia donde tiene 2 viviendas, 2 pisos, quiere poner una pues para pagar un poquito más de la universidad de sus hijos o para tener un complemento, quiere poner una como si fuese una vivienda vacacional. ¿Cuáles son los trámites? ¿Quién audita que esa vivienda tenga unos mínimos? ¿Alguna vez alguna administración toca la puerta para saber si realmente tiene los papeles, si esa pegatina que ha puesto es legal o no? Y la persona que está limpiando en su casa está dada de alta o no, ¿paga algo como actividad económica? Son muchas preguntas. A día de hoy, ¿cómo funciona? Funciona con un mecanismo de declaración responsable. En Europa, a partir de la Directiva de Servicios, cambiaron las formas de actuar. Europa se dio cuenta de que la burocracia lastraba la actividad económica. Es decir, si yo para arrancar con una actividad económica tengo que esperar a que me den licencia o autorización y me tarda 1 año, 2 años, pues se me escapó la oportunidad o la financiación o las ganas. Entonces, en el caso de la vivienda vacacional, funciona con una declaración responsable. Es decir, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos, por eso se llama declaración responsable, y la ley dice que responderá civil, administrativa, incluso penalmente, de cualquier falsedad o omisión. Pero presenta su declaración responsable. Mire usted, yo cumplo, me he dado de alta en INDIGIC, tengo la cédula de habitabilidad, no tengo expedientes. La presentan y a partir del momento que lo presentan puede ejercer la actividad.
¿Qué tiene que hacer la Administración? 3 cosas. Comprobación, inspección y verificación. La comprobación es meramente documental y dice, oiga, pues realmente le falta. Y dice, oiga, deja de producir efectos. El problema de la inspección es mucho más complejo, porque es ya más física, ya es más in situ. Si tenemos un cuerpo de inspectores que en teoría son 50 puestos, pero que no están cubiertos todos, y divide 47.000 viviendas vacacionales entre 50, pero esa inspección le toca bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, apartamentos. Entonces queremos en la nueva ley de turismo modificarlo, recuperar el concepto de policía turística y que todo el mundo participe, los agentes de medio ambiente, la policía local, que todo el mundo se corresponsabilice de verificar los requisitos de la industria que nos da de comer a todos, a todos. Y es la que más y mejor empleo da. Bueno, pues ya ven, próxima cita en Fuerteventura, Miguel Ángel. Nosotros hemos llevado la iniciativa, hemos puesto fecha, día y hora y nos han facilitado el lugar y hemos quedado a disposición de las administraciones locales, Cabildo Insular y ayuntamientos, donde quieran, cuando quieran. Requisitos: un ordenador, una pantalla grande para exponer nuestra propuesta, aforo libre, tiempo el que quieran y la fecha y la hora la tienen que poner ellos. Lo mismo en Lanzarote, de momento no tenemos más peticiones. Cuando nos lo propongan, vendremos. Si no nos lo proponen, vendremos en el mes de enero, más bien febrero, que ya empezaremos a redactar la norma. También en relación a lo que decía el vicepresidente, es que no nos han dado el borrador, es que legalmente no puede existir y no existe. Entonces no hay ocultismo y eso se les explicó personalmente. La ciudadanía tiene que entender que se está haciendo un ejercicio exquisito de lo que es la consulta previa. Está en la página web, venimos a explicarla, pueden preguntar, venimos a los medios y lo que tiene que hacer a mi juicio la ciudadanía es participar. Y participar todo el mundo, insisto, no solo aquellos que se consideren afectados por la nueva regulación, a los que les tramito tranquilidad, paz, pero de verdad. Y lo que tienen que hacer es aportar en positivo. Antes se me pasaba la calidad. A día de hoy el decreto actual no distingue categorías ni modalidades. ¿Es lo mismo una vivienda vacacional aislada en suelo rústico que una vivienda vacacional en el 5º piso en el edificio tal? Pues parece que no. ¿Es lo mismo una que tiene piscina, jacuzzi y tal que una que tiene una ducha? ¿Es lo mismo la de 40 metros cuadrados que la de 200? La premium, la lujo, la básica, la media. Hombre, pues parece que no. Y si vivimos del turismo, tenemos que vender calidad y competitividad. Y con el marco jurídico actual, que no es criticar, es insuficiente, a lo mejor fue suficiente en el año 2015, pero no lo es ahora. Ni para garantizar el futuro de la vivienda vacacional, es decir, estamos también trabajando para que esa actividad, que no es nueva, que existía ya en el marco preautonómico, vivienda vacacional ha existido toda la vida. ¿Qué sucede? Es como el vino, una copa de vino es saludable, el vino canario es fantástico, pero si te tomas 500, no solo te va a sentar mal, sino es que puedes llegar a desaparecer porque te has equivocado. Y es una cuestión de números, de proporción, de racionalidad. Bueno, efectivamente, esta norma, decía Miguel Ángel, que la Unión Europea intentó eliminar algunas trabas para reducir precisamente la carga administrativa, pero yo creo que se pasó de frenada, ¿no? O sea, justamente a lo contrario. Claro, el problema no es la herramienta, sino cómo se usa la herramienta. Y desgraciadamente no hacemos un buen uso de ella. Fíjese si es importante este tema, a pesar de que en Fuerteventura no haya tenido la trascendencia que quizá merecería, y no será porque no es un tema que estamos en los medios de comunicación, sea a través de denuncias ciudadanas o a través de los propios programas electorales de todos y cada uno de los partidos que compartían el agua, síntoma de que estamos creciendo muchísimo y no estamos echando un vistazo a los recursos, sino también la vivienda. El agua, la vivienda y el transporte formaban parte de las prioridades. Sin embargo, cuando ha habido un foro, pues ya ven, los municipios que tienen una mayor carga, un mayor problema, ni siquiera se presentaron. Pero hoy, a esta hora de la mañana, la consejera de Hecho y su equipo se trasladaban desde ayer, tuvimos oportunidad de hablar con ella por teléfono, se trasladaban a Palma, precisamente porque este foro europeo, no un foro de una comunidad autónoma, no un foro de una isla, un foro con presencia institucional europea, va a llevar entre sus puntos mesas redondas de las primeras sobre la vivienda vacacional. O sea que para que veamos en qué nivel de prioridad está tratando Europa
este asunto. Y los indicadores de sostenibilidad social en el turismo. Solo le voy a dar unos datos. Se va a publicar dentro de unos días o una semana los nuevos datos del Observatorio de Turismo. ¿Cuáles son los 2 municipios de Canarias donde más crece, donde más se incrementa el precio del alquiler de vivienda? Curiosamente, La Oliva y Puerto del Rosario, los 2 en Fuerteventura. De toda España. De toda Canarias. De toda Canarias. La Oliva y Puerto del Rosario. Donde más caro. Y entonces, si el planteamiento es no hagan nada, pues sinceramente conmigo no cuenten. Para la pasividad, conmigo no cuenten. Para eso no hubiera asumido sigo en mi zona de comodidad. Miguel Ángel, un placer. Esta es su casa. Muchísimas gracias por venir. Cuando quieran, vendré con más tiempo, siento tener que irme corriendo, pero es lo que toca. Es lo que toca hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por este ustedes. huequito. Hacemos un alto y recibimos a los representantes de Pájara, perdonen.